Otra prueba de hipótesis que se puede trabajar es la comparación de medias de dos grupos independientes. Para hacer esta prueba, pues como ya hemos estudiado, se tiene que probar primeramente si la variable de estudio tiene normalidad y si tiene homocedasticidad en la varianza, es decir, la comparación de la varianza de ambos grupos, porque vamos a hacer una prueba en la cual buscamos si hay diferencias o no en el promedio o la media de alguna característica medida en una variable totalmente cuantitativa, una variable métrica, de dos grupos de personas. Nuestra hipótesis nula es que no hay diferencia en esta variable entre ambos grupos y la hipótesis de investigación es que sí hay diferencia entre ambos grupos. Para tal fin, tendríamos que utilizar una de las dos pruebas estadísticas que recomiendan. La prueba T-Student para grupos independientes y que tiene que cumplir con la normalidad y la homocedasticidad. Como abordamos en la sesión, la homocedasticidad y la normalidad no siempre depende de nosotros, es una realidad de nuestros datos. De tal manera que si cumplimos con estas condiciones, usamos la prueba T-Student. Si no cumplimos con estas condiciones, sencillamente usamos una prueba de U de Mann-Whitney que no necesitamos la normalidad ni la homocedasticidad. La regla de decisión para ambas es que si la significancia es menor o igual a 0.05, rechazamos la hipótesis de que no hay diferencia o igualdad. Por tanto, si es menor, asumiríamos que existe diferencia en el promedio de esa variable de los grupos que estamos analizando. Es importante tener en cuenta que también existe otras pruebas de hipótesis que comparan las medias, pero voy a pasar a la siguiente pestaña, de grupos relacionados. Vamos a abordar en esta ocasión lo que son grupos independientes, entiéndase grupos independientes como personas que pertenecen a un segmento distinto o a una agrupación basada en una característica. Podría ser el género, el sexo, la religión, el estado civil, la nacionalidad, etc. En cambio, la comparación de medias de dos grupos relacionados, estamos hablando del mismo individuo y por tanto hacemos referencia a los estudios longitudinales o estudios que nos permiten tener una misma información de un mismo individuo. Entonces vamos a ver nosotros lo que es la comparación de medias de dos grupos independientes. Entonces, para hacer este ejercicio, les voy a mostrar cómo se puede realizar de manera casi manual, ya en Excel, para ir viendo qué es lo que lleva el proceso, por qué lo hace, y luego lo hacemos en el programa. Como ya han visto en el SPSS, pues es un proceso de menos de menos de un minuto de 30 segundos. Bien, entonces acá tengo la variable años de vivir en el poblado, bien, y tengo la variable que define el sexo de la persona. 1 sería asignado a mujer y 2 a hombre. Y un total de casos, vamos a bajar acá. Recuerden que con una selección de todos los casos, Excel me hace un recuento. Bien, entonces estamos llegando acá. Y tengo un recuento de 819 casos. Y en la otra variable el número 2 para un grupo y el número 1 para otro grupo. Así que en total tengo dos grupos en esta variable. Hipótesis nula, el promedio de años de vivir entre hombres y mujeres es igual. Y la hipótesis de investigación, que es lo que yo busco, es que sean diferentes. Bien, recordemos en este sentido la significancia. ¿Cómo vamos a leer la significancia que vamos a encontrar? Bien, total de casos, 819. Tengo, puedo ordenar la información acá en X1, X2. Puedo asumir que X1 son las mujeres y X2 son los hombres. Bien, por acá he dejado las ecuaciones con las cuales calculamos el valor T. Ya calculamos el valor T a partir de las medias muestrales, la varianza común, y aquí está la ecuación.
Y por acá tenemos pues el cálculo de la varianza. Y como ven, la raíz cuadrada es la sumatoria del valor que tenemos de la variable métrica menos el promedio elevado al cuadrado dividido entre la población o las observaciones totales menos 1. Bien, vamos a calcular y aquí tenemos primero el promedio, es decir, el promedio o la media de cada grupo. Y por tanto, en Excel, sencillamente, como ven, lo que hago es calcular un promedio de las observaciones que corresponden a las chicas. Entonces, todos los años de vivir de las observaciones que corresponden a las mujeres. Bien, naturalmente aquí va de A13 hasta A463. Entonces, tenemos simplemente ese cuidado, seleccionar los promedios de ese grupo de personas. 16.44, el promedio de años de vivir en el poblado. Y en el caso de los hombres, pues hacemos lo mismo, pero el promedio de aquellas observaciones que corresponden al número 2, que es el número asignado para los hombres. Bien, y obtenemos el promedio. A simple vista vemos que el número está muy cerca, 1568, los años de vivir en el poblado, y 1644, los años de vivir de las chicas. Pero nosotros tenemos que encontrar la significancia estadística, y para eso trabajamos con las desviaciones y la varianza. Sobre todo la varianza, que es la que nos permite ver la dispersión que hay de los datos en un eje donde se organizan los números. La varianza podemos calcularla con esta ecuación. Yo he decidido hacerlo un poco más fácil y simplemente con Excel le pedimos la varianza muestral, ¿ya? Aquí también pueden ver a detalle la ecuación, la varianza, ¿verdad? En función de una muestra, la varianza muestral, y selecciono los datos del grupo de las mujeres y tiene son los mismos datos que utilizamos para la media, que están ubicados desde la celda A13 hasta la A463. Y la varianza del caso de los varones o de los hombres, que podemos ver que hay mayor dispersión en los datos de las mujeres. La varianza es un poquito mucho más alta que el caso de los hombres. Esto es estadística descriptiva que les comentaba que es la base para poder comprender a mayor precisión la estadística inferencial, porque parte precisamente de estos datos. Y la varianza común, que es reconocer pues cuál es la varianza de toda la población, de todas las observaciones en este proceso, ¿ya? Y lo calculamos con esta ecuación, donde primero hacemos una diferencia entre el número de observaciones que tenemos de mujeres, que sería la población 1, menos 1, y esto multiplicado por su varianza al cuadrado. Bien, y luego sumamos lo que es la población, el número de observaciones del otro grupo, de los hombres, de igual manera menos 1, dividido sobre la suma de las dos poblaciones menos 2. Bien, entonces con esto calculamos la varianza común. Y aquí tenemos ya la aplicación de cada uno de los datos. Bien. Esta es la varianza, perdón, acá la varianza que S21 es la varianza. Bien, el elevado al cuadrado es la desviación estándar al cuadrado que da la varianza. Y aquí tenemos ya la aplicación de la fórmula. Acá en Excel, si ven, H16, que corresponde a la población o el número de observaciones de las mujeres, menos 1 multiplicado por su varianza, más, y ahí tenemos luego I16, que es la población 2, el número de observaciones, que es de los hombres, menos 1 multiplicado por su respectiva varianza, dividido entre la suma de ambas poblaciones menos 2. Bien, y eso nos da la varianza común. Y aquí tenemos el valor de la varianza común de ambas poblaciones. Luego, lo que nosotros hacemos es, bueno, ya tenemos las observaciones, calculamos el valor T. El valor T se obtiene con esta ecuación, donde hacemos una relación de los promedios en el numerador, una diferencia del promedio del grupo 1, grupo 2, grupo 1 mujeres, grupo 2 varones, aquí están. Y luego
lo dividimos entre la raíz, que contiene una suma de las varianzas divididas entre el número de observaciones de cada uno. Y aquí tenemos la aplicación. Si ven, con solo obtener algunos estadísticos descriptivos más la varianza común, ya calculamos el valor t. Bien, lo que estamos buscando es ir relacionando y sacando diferencias en función de las varianzas que tenemos en cada grupo. Y aquí tenemos la aplicación, iniciando con la distancia que hay entre una media y la otra media de grupo, dividida entre la raíz, que tenemos acá, ¿verdad? La varianza común, perdón, es acá, la varianza común, dividida entre cada observación, de tal manera que tenemos una asignación de varianza a cada uno de los individuos. Y a partir de la relación de la asignación de varianza a cada uno de los individuos, aplicando la raíz para minimizar ese valor, podemos hacer la relación que hay directa entre la diferencia que hay entre sus medias y la asignación de cada uno de los individuos, que se obtiene con este denominador. Bien, de esta manera, con este valor t, que ya lo tenemos acá, obtenemos ahora los grados de libertad. Y los grados de libertad, sencillamente, es la suma de las dos poblaciones, de las dos observaciones, los dos grupos, más bien la suma de los dos grupos, 451 más 370. Si veo acá la suma, ¿verdad? Que tenemos acá es 821, menos 2, 819. Los grados de libertad que tengo de la comparación de estos dos grupos. El valor de alfa lo defino, trabajo generalmente al 95%, entonces el valor de alfa es mi regla de decisión 0.05, y el valor crítico que tenemos acá, que voy a utilizar esta función. La función que utilizo es la inversa de dos colas de la distribución t-student. Bien, ¿por qué? Porque esta es una prueba de hipótesis que voy a utilizar las dos colas. Recuerdan que les comentaba que en pruebas de hipótesis, cuando buscamos la igualdad, utilizamos dos colas, ¿ya? Las dos colas de la distribución. Si nuestra hipótesis está en una cola, pues diríamos que una media es mayor que la otra, o una mediana, en dependencia de la prueba. Pero en este caso buscamos la igualdad y por eso trabajamos con dos colas. Bien, entonces buscamos la inversa de dos colas de la distribución t de student. ¿Y qué valor introducimos en esta función? Introducimos la probabilidad con la cual hemos definido trabajar, 0.05, y los grados de libertad que ya los hemos calculado. Y este valor crítico, con este valor crítico, entonces yo lo puedo usar ya para la decisión. Y aquí lo tengo, vean, si el valor crítico es el que me dice el nivel de confianza, y esto ya lo sabemos, ¿verdad? Que cuando es alfa, generalmente los niveles de confianza que trabajamos, el valor z es 1.96. Como cuando trabajamos al 99%, ya sabemos que es 2.56, o el 1.65 si es al 90%. Entonces acá podemos sacar ese 1.96, que va a estar en los extremos del inicio de la distribución y donde nosotros queremos que esté nuestro valor, ¿verdad? Y ahí ya podemos hacer la comparativa, ¿verdad? De el t y el valor crítico. De tal manera que el valor crítico tendría que estar entre este espacio. Vemos el valor t, que está dentro de la zona de aceptación, pero nosotros, ¿verdad? Lo que buscamos en este sentido, generalmente, y los programas lo que nos dan es el p-valor. Bien, el p-valor que tiene que ser por debajo de 0.05 o por encima de 0.05. Para calcular aquí el p-valor en Excel, utilizamos la función de la distribución t de student de dos colas, porque estamos en una prueba de dos colas, y simplemente voy a introducir lo que es ese valor t que yo encontré y los grados de libertad, y me da 0.21. Este valor t, este p-valor, perdón, que es el que yo comparo con este 0.05. 0.21 es por encima de 0.05, y por tanto acá lo que estoy encontrando es que las medias son iguales, ¿ya? Porque si hubiese sido menor,
Si es menor o igual, las medias son diferentes, pero en este sentido es mayor y por tanto aceptamos que existe, que en este caso son iguales. Bien, esto mismo no es lo que nos da el software SPSS o igual cualquier otro software que nosotros encontremos, y lo hace de manera mucho más rápida. Bien, o sea, sale en menos de 30 segundos, como les comentaba, pero aquí lo que quiero que se rescate es cómo se va trabajando el proceso en función de diferencias, de promedios y trabajando con con las varianzas y varianzas comunes distribuidas entre cada una de las observaciones, llevándolo inclusive, que recuerden que la varianza es, en este caso, es un indicador de dispersión, entonces se distribuye entre cada individuo y sacando ese promedio, donde tenemos nosotros también un promedio acá en el numerador de las diferencias de cada grupo. De tal forma que encontramos entonces un valor que me permita identificar si existe diferencia o no en las medias. Bien, entonces ahora vamos a hacerlo en el SPSS y verán que esto sale bastante rápido. Yo ya crucé los datos acá, es la misma cantidad de datos. Voy a bajar para que lo puedan observar acá. Y acá tengo los datos. Perdón, voy a regresar acá. 821, bueno, aquí creo que tengo un poquito más, 829, me habré traído algún dato de más. Voy a volver a hacer el proceso para que no haya inconveniente. Bien, voy a borrarlo. Creo que algún dato debí copiar de más, pero bueno. 819 y voy a seleccionar esto. Bien, ya los tengo acá. Voy a copiar y me voy acá y los voy a pegar. Bien, ya los tengo acá. Esto sería los años que tienen de vivir en el poblado, una variable escala, y esto sería el sexo. Bien, y esto también sería, bueno, esto sería una variable nominal. Bien, pero lo que tengo acá es que por ahora, ok, sí, ya lo tengo acá, 1 y 2. Había comentado que 1, voy a regresar. El número 1 asignado a mujeres, 2 hombres. Voy a darle su etiqueta, perdón, sus valores y etiquetas. 1 mujer, 2 hombre. Ok, acá, para que se vea un poquito más elegante, pero bien. ¿Cómo calculo la t-student? Bueno, en este caso estamos usando la t-student asumiendo que tenemos normalidad y homoceasticidad en el programa. Analizar, comparar medias, estoy en las pruebas de comparación de medias. Prueba T para muestras independientes. Prueba T para muestras independientes. Y lo que selecciono acá en la variable de prueba, pues son los años, perdón, sí, son los años. Aquí tengo esto cruzado. Acá tengo, esta es escala y esta es nominal. Bien, ahora sí. Ok, hay que tener cuidado con estos detallitos. Prueba T para muestras independientes. El sexo iría en la variable de agrupación y los años en la variable de prueba. En la variable de agrupación, simplemente acá le digo que el número 1 es el grupo 1, el 2 es el grupo 2. Da igual si es a la inversa, no hay problema, pero 1 y 2, ¿ok? No voy a tocar absolutamente nada más y voy a pedir los resultados. Y entonces lo que tengo acá, si ven, acá me da el promedio. Vamos a ir comparando 16.43, 15.68. Veamos si es más o menos lo que nosotros teníamos. Aquí están los promedios, vean. Acá. 16.43, 16.44, tenemos relativamente el mismo por unos decimales, 15.68. A lo mejor si agregamos
los decimales, ahí ya cumplimos, ¿verdad? Pero prácticamente es igual. Las desviaciones que calculamos, bueno, nosotros calculamos varianza, no calculamos desviaciones. Y luego nos vamos nos da inclusive, recuerden que por aquí encontramos la prueba del Leven, de igualdad de varianzas o de la homoceasticidad. Por ahora esto no lo estamos abordando. Y tenemos el valor de t, vean, el valor de t 1.23 y aquí lo da el 1.239, vean, los grados de libertad también, ok, y que tenemos, perdón, algo toqué acá, bien, es que le di de forma involuntaria el doble clic, ok, y ahora lo que tenemos acá es la significancia, que es esta que encontramos, ¿ya? El 0.21, y aquí está el 0.216. Vamos a disminuir acá, creo que nosotros nos va a quedar en 0.215, 0.216, prácticamente la misma. Y la decisión, ¿verdad?, es que si es mayor, si es menor o igual, las medias son diferentes. Por tanto, si es mayor, las medias, en este sentido, son iguales. Y por tanto, pues aquí podemos concluir que no existe diferencia entre los años de vivir en el poblado de los hombres y de las mujeres. Esto en el estudio que tratamos de saber si hombres y mujeres habían emigrado, habían llegado a una población ya y presentaban alguna característica diferencial en cuanto a esos años de vivir.